Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Santiago, Fabián. Hola Sergio, hola Santiago. Hola, ¿cómo están, amigos? Estamos ya en el mes 14, Fabián, de la invasión de Rusia. Pasando ya para el 15. Increíble, de la invasión de Rusia a Ucrania. Todos los días, por lo menos, yo les confieso, yo me levanto muy tempranito, leo los diarios internacionales, lo primero que busco siempre son las noticias sobre este conflicto. A veces, lamentablemente, uno tiene que ya ir a la segunda o tercera página de internacionales, es como que perdió visibilidad, ¿es así? Y los medios a veces toman la guerra como un partido de fútbol y después lo van abandonando. Increíble, ¿no? La paradoja es que esta guerra hoy tiene mayor sistema de armas, de violencia y de hombres luchando que el año pasado. Pero claro. Bueno, la mainstream es así. Lo digo la verdad con frustración muchas Pero veces. no es solo el tema de la guerra, Sergio. Acordate cuando fueron los viajes a la Luna. Sí. De hecho, a la altura del Apolo 13, si no ocurría el accidente, nadie miraba lo que estaba ocurriendo, ¿no? El ser humano me parece que pierde atención sobre los temas, ¿no? Pero desde el punto de vista estratégico, militar, económico, no para nada no, al contrario, cada día es más importante, incluso por la frustración que para muchos implica que las sanciones económicas, exactamente, bueno, no por eso han tenido ningún impacto, mejor no intervenir mucho, porque si uno mira eso desde el punto de vista de lo que acabas de mencionar, por ejemplo, los embarques en el último mes, los últimos 30 días hasta ayer, los embarques de petróleo ruso han subido el 15%. Entonces, mejor no amargar a los ucranianos con esos temas. Alguien me enseñó hace muchos años que cuando uno ve sanciones, la pregunta es cómo se reorganiza el comercio en función de eso y quién se lleva la diferencia. Porque en definitiva la oferta de demanda es... ¿Y cómo se triangula? Es bastante inelástica, la misma siempre. Totalmente. Entonces, de alguna manera, claro, alguien triangula. Entonces alguien que antes le vendía el país A, ahora le vende el país B. Yo tengo un agregado, Sergio. Es verdad que en volumen Rusia ha mantenido y quizás haya aumentado. Ahora, también es verdad que India y China, que han mantenido una postura constructiva con Rusia, le compran a mitad de precio, digamos, ¿no? Bueno. No, pero vos sabés que efectivamente eso también hay un informe de Bloomberg que pude acceder ayer, donde básicamente el 90% del precio de lo que está teniendo el valor internacional del barril de petróleo hoy. Y ha regateado mejor Rusia. No, a ver, el problema que tiene Rusia es si a ver, por supuesto que si el barril de petróleo valiera $200 sería bárbaro para Rusia. Claro. Pero si está en 50 o 60 dólares, de todas maneras sigue siendo altamente rentable porque ellos tienen alrededor de 8 focos de producción con menos de $20 el barril de costo. Lo otro dato que me llamó la atención con la información de Bloomberg que vi ayer, amigos, es que saben que China no es el principal comprador y de hecho ni siquiera lo ha aumentado sustancialmente a las compras. Las venía teniendo, o sea... ¿Quién es? India. Y además les cuento que en los últimos 4 meses aproximadamente han aparecido otros compradores no identificados que se están llevando alrededor del 20% del petróleo ruso. Esto quiero simplemente, digamos, decirles que conviene que miremos con atención este tema porque cuando uno observa los despachos de petróleo ruso hacia Europa, el principal comprador era Holanda, seguramente tendrá Shell algo que ver en eso, pero han desaparecido los despachos a Europa a cero. O sea, es notable cómo se cae la curva de los despachos a Europa de petróleo ruso, me parece que alrededor del último trimestre del año pasado. Me estoy preguntando si con el tiempo nos enteraremos de que hay alguna clase de intermediarios fantasmas que terminan comprando. Ahí habrá que mirar, Santiago, si no aparecen nuevos y masivos exportadores de petróleo o de carburante de algún lado del mundo a Europa, ¿no? Claro. Porque mágicamente aparecieron. O sea, usted dice que hay un fronting acá. Perdón, yo no lo estoy afirmando, te estoy diciendo lo que muestran los datos. Es Europa cero y empiezan a aparecer en los últimos meses compradores de petróleo que están, que no son China, India, no están identificados por el momento. Es decir, podría ocurrir que somos unos mal pensados, pero algo puede estar ocurriendo ahí. Es muy difícil también apagar las cosas en Europa. Miren, por ejemplo, el caso de Reino Unido. Reino Unido se ha informado poco sobre el tema, pero amigos, estaban teniendo 63% del abastecimiento de gas era de Rusia. Claro, así es. Esto me hace pensar a mí
considerando que yo coincido con el presidente Trump, que si hay alguien que es seguro que no voló ese gasoducto son los rusos, que más que los ingleses pudieron haber sido los americanos realmente, porque yo creo que los ingleses deben haber estado más de una vez tentados también de no morirse de frío en el invierno, ¿no? Pero bueno. Lo cierto es que estamos ante un conflicto que tiene características muy singulares, Fabián, al margen de que ya estamos casi llegando al mes número 15. En primer lugar, esto ha generado disrupciones económicas, disrupciones demográficas, disrupciones también políticas, un nuevo mapa en Europa, una OTAN mucho más, obviamente, protagonista. Leía que hubo un aumento significativo del gasto militar de los países de la OTAN más hacia el este del continente, no tanto en los países centrales. Polonia especialmente. Polonia en particular. Hemos visto también, bueno... Cuidado con el impacto de eso en el balance de poder de Europa, porque Polonia se va a convertir en el país más fuerte de Europa en materia militar, junto con Francia, seguramente, que es potencia nuclear. El programa de reequipamiento polaco es impactante. Compró 250 tanques Abrams, y quiero decir que 250 coreanos. Bueno, miren, yo tuve una abuela polaca, mi abuela Fanny. Pero ella no te quería mucho. Me quería muchísimo. Por suerte, mis 4 abuelos tuve una excelente relación con ellos, pero ella siempre recordaba la amenaza permanente que implicaba Rusia para Polonia. Con lo cual, esto es una cuestión histórica, no tiene que ver ni con Putin ni con este conflicto en particular. Acá hay efectivamente odios ancestrales, sí. ¿no? Muchos siglos acumulados de invasiones. Bueno, y del lado ruso, digamos, por lo menos por lo que yo tengo entendido y escuchado y sabido en alguna medida, que en realidad Rusia nunca va a comprometer el núcleo de sus principales fuerzas convencionales, porque en realidad Rusia nunca descarta la posibilidad de recibir un ataque, digamos, por parte de OTAN, y ese ataque vendría encabezado o impulsado por Polonia. Eso es lo que los rusos, digamos, mantienen. Rusa, sí. Sí, puede ser paranoia o no, porque si compran todo ese equipamiento, digamos, hay que pensar que no debe ser solamente para coleccionarlo, ¿no? Y el otro tema es el balance de Alemania y Polonia, porque Alemania y Polonia tampoco son países que tienen, digamos, confianzas ancestrales. Y ahí Alemania, que es un dato importante, Sergio, el año pasado el primer ministro socialdemócrata tuvo que enfrentar la muy mala estrategia alemana, especialmente de Angela Merkel, a que todos hablaban que era una gran estadista, que terminó atando de pies y manos a Alemania, cerrando las centrales nucleares y atándola de pies y manos a Rusia con el tema del gas. Y este primer ministro no solo tuvo que enfrentar romper este vínculo imprudente que armó el gobierno anterior, sino que además tuvo que lanzar un programa de reequipamiento, porque las Fuerzas Armadas alemanas estaban en un nivel calamitoso de estado operativo. Yo hice un informe sobre ese tema hace no mucho tiempo, y yo creo que realmente a Alemania no le va a ser fácil, y no es un tema de equipamiento. Primero, tiene toda una infraestructura armada para que las Fuerzas Armadas no se puedan equipar. Exactamente. Y en segundo lugar, tiene un problema mucho más grave, que es de que ellos han armado una ingeniería legal y normativa y cultural adentro de sus Fuerzas Armadas, que básicamente les impide recuperar el ethos militar necesario para tener una Fuerza Armada comprometida. No hay mística. No hay mística, se consideran civiles de uniforme, es decir, es imposible. A ver, esto es una divisoria de aguas. Quiero decir, seguramente los alemanes pueden, si han podido reconstruirse. Por supuesto. Pero, tienen 2000 años en eso. Claro. Pero quiero decirles que al día de hoy es muy fuerte la destrucción del ethos militar alemán que se llevó a cabo después de la Segunda Guerra Mundial y no se ha podido recuperar hasta ahora. Fíjense la paradoja que Alemania tiene que poner en funcionamiento las viejas plantas energéticas basadas en carbón, ¿no? Claro, cerró las nucleares porque eran peligrosas, con apoyo de los verdes, que si no, los verdes no te apoyan, no forma gobierno, pero tienen que abrir la planta de carbón. Sí, pero en todo el mundo este conflicto está
revelando cosas extrañas. Ustedes saben que informes del Pentágono nos muestran que Estados Unidos ha entregado ya 1/3 del stock de misiles Stinger que tenía disponibles. Y además les cuento que la empresa Raytheon informó que hace 30 años Estados Unidos no les compra un misil de esos. Es decir, son stocks que tienen 30 años y ni siquiera tienen la línea, la tienen, por supuesto, tienen la capacidad de rearmarlo, pero esas no son cosas que ocurren en un día. Con lo cual, digamos, se transforman en conflictos que empiezan a revelar cosas donde el mundo evidentemente ya no está preparado para volver a tener... un Occidente que se enamoró de las guerras rápidas y fáciles. Claro. Contra países como Irak, como Serbia. Claro, y que mantiene amedrentados al mundo débil con los portaaviones, pero con el nuevo esquema de armas que se están desarrollando, esas ventajas militares se pierden si no se renuevan permanentemente. Les propongo luego esta muy breve pausa entrevistar a un especialista que está en Ucrania, es un analista político, nos va a dar una visión... desde el terreno. Claro, fresca, distinta. No tenemos habitualmente oportunidad de hablar con alguien que vive día a día el drama de la guerra. Si les parece bien, vamos ahora a una muy, muy breve pausa y volvemos. Vamos a entrevistar entonces a Oleksandr Shevek, que es un ucraniano que desde Kiev nos va a dar su visión de este conflicto. No se vayan.